el último aspecto de la comprensión lectora son las inferencias. Entonces, la inferencia la podemos definir de una manera lo más cercana a nosotros, es una forma de razonamiento, pero ¿cómo razonamos? Vamos a tener algunas pistas y esas pistas nos van a ayudar a conocer otro aspecto o a tener una respuesta. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando jugamos la lotería de adivinanzas? ¿Se acuerdan que las pistas, pues era el poemita como tal? Y esa pista nos debía dar, gracias a esas pistas podíamos adivinar la respuesta. Ese es el proceso de la inferencia, es ese. Otro, por ejemplo, que es uno muy, muy común. Levantamos la mirada y vemos las nubes color negro, cargadísimas. ¿Y qué es lo primero que decimos? Pues va a llover. Va a llover. Va a llover. Entonces, maestra, las sí. mujeres somos buenas para hacer inferencias. Suena el celular del esposo y nos quedamos mirando su cara a ver qué reacción ante el sonido. Exacto, esas son inferencias, son unas pistas. Y une usted dos pistas, el sonido del celular más la mirada del esposo, y usted entonces interpreta y dice, ajá, ¿no? Exacto, esa es una inferencia. Y ese proceso que nosotros lo hacemos es muy común, lo hacemos de manera cotidiana. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender a aterrizarlo en las lecturas, porque como he mencionado desde la primera sesión, todo esto viene en los exámenes de admisión. Hay dos tipos de inferencias, las inferencias para conocimiento muy puntual de una lectura y hay inferencias para totalizar o generalizadoras. Entonces, la primera, que es esta de información específica, por ejemplo, están estas preguntas de ejemplo. De acuerdo con la lectura X, es decir, de acuerdo con toda la lectura, o puede ser de acuerdo con el párrafo tal, se puede inferir que. Otra pregunta, la frase, y aquí es donde por eso era importante el juego, la frase tal en el párrafo tal, ¿a qué figura retórica corresponde? De manera cotidiana solemos utilizar las 10 figuras retóricas que vimos. Hay millones, pero son las más cotidianas y son las que suelen evaluarse en los exámenes de admisión. Entonces, no son las únicas, pero digamos que las más comunes de alguna manera. Y por último, ya que identificamos la figura retórica, la otra parte de la inferencia, esa misma frase de esa figura retórica, ¿a qué se refiere? Es decir, la frase es la pista, como la adivinanza, pero ¿qué nos quiere dar a entender? Entonces son dos procesos que vienen juntos con la figura retórica. Y algo muy bonito de la figura retórica es que está en todo el lenguaje, en todos los textos, hasta en nuestra habla cotidiana. Los chamacos son, bueno, no sé, pero suelen decir, te quiero 1000, 8000. Esa es una figura retórica. O cuando dicen, me subí a la combi y no cabía un alfiler. Ese tipo de frases son figuras retóricas, pero nosotros nunca nos dicen que se llaman así, solamente las utilizamos. Entonces, tenemos que encontrarlas en los textos. Esa es información. Las mamás también somos expertas cuando decimos las hipérboles. Yo te dije 1,000,000 de veces que recojas. Exacto. Eso. Todo el sagrado día en tu celular. Exacto. Sí, somos expertas, todos somos expertos utilizando figuras retóricas. Solo que como no nos dicen que así se llama, pues pasamos de noche por ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las otras inferencias. Estas son de información precisa, de un párrafo, de una frase, pero ahora viene esta. La manera general es, ¿cuál es el tema principal de toda la lectura? Es decir, en la sesión anterior encontramos una idea que está dividida en diferentes subideas y demás, pero si tuviéramos que definir en una oración de sujeto, verbo, predicado, ¿cuál es el tema del texto que leímos?
¿no? Ya que hicimos todo ese desmenuzamiento. Después, esta es distinta. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Que no es lo mismo que el tema. El tema es de lo que trata y el propósito es para qué alguien escribió un texto como el que yo acabo de leer. Lo escribió para que yo llorara, lo escribió para que yo aprendiera sobre un tema, lo escribió para que me den ganas de visitar algún lugar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa lectura? Y esta que es muy común, que seguramente ustedes la ubican muy bien, ¿qué tipo de discurso predomina en el texto? Y usualmente, bueno, como la SEP nos lo suele indicar, pues está el narrativo, expositivo, argumentativo o el funcional apelativo. Pero si se dan cuenta, estas preguntas siempre van al final. El orden que hemos llevado de vocabulario en contexto, luego comprensión y luego inferencia, es el proceso o adecuado para poder hacer una lectura de comprensión. Siempre hay que empezar de lo más fácil y terminar con lo más difícil. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre la inferencia? Y por último nos vamos a la evaluación. Y la evaluación consiste en nada más unas preguntas en decir si te gustó el texto o si no te gustó el texto y por qué, y qué le cambiarías al texto. Esto es muy importante. La evaluación de un texto no tiene nada que ver con la comprensión. Para poder evaluar el texto es necesario comprenderlo primero. Pero en el proceso de evaluación, ahí es donde nuestro gusto personal, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras formas de pensar entran en juego o entran en confrontación con el texto. Y puede que una persona lo haya comprendido perfectamente y al final que diga, no me gustó. Por ejemplo, en otro taller, ese es de literatura, hay un cuento padrísimo que leímos, que está muy bien escrito, todo. La persona lo identificó a la perfección. Y al final está esta pregunta, ¿te gustó el texto? Sí, no, ¿por qué? Y dice, no me gustó porque no me gusta el maltrato a los animales. Entonces, como se dan cuenta, aquí lo importante es que uno aprenda a decir sí o no y dar una razón de la evaluación que le está dando. Pero si se dan cuenta, ese motivo no tiene nada que ver con que lo haya o no lo haya comprendido. Ahora, si la persona dice no me gustó porque no lo comprendí, eso a nosotros como maestros nos ayuda porque nos da a entender que por algún motivo ese texto es difícil. Entonces tenemos que empezar a revisar qué es eso difícil del texto para poder ayudar a nuestros alumnos a que lo comprendan. No sé si sobre esto de la evaluación hay alguna pregunta. Estas últimas dos preguntas son sobre los textos que hemos venido trabajando. Sí, todo esto es sobre la lectura que ustedes eligieron. Ok. Sí. No, yo no les he propuesto ninguna lectura porque la idea desde el principio ha sido que sea una lectura que les pueda servir a ustedes en el próximo ciclo escolar. Pero como se han dado cuenta, una lectura muy pequeña, digo pequeña porque pues sí, ocupa 2 páginas cuando mucho, le podemos extraer muchísima información que nos puede ayudar con el proceso de comprensión de manera general, con todo lo que hemos visto. La última parte de nuestra lectura es esto que viene acá, discriminar información implícita. De acuerdo con la lectura tal o el párrafo tal, se puede inferir que. Y por último, la frase tal, esta es más difícil porque no todas las lecturas tienen figuras retóricas, pero vamos a hacer un intento por encontrar. Si no hay, pues ni modo, no le podemos hacer nada. Pero si encuentran una frase que sea una figura retórica, vamos a utilizarla. Tal frase, ¿a qué figura corresponde? Con su respuesta y qué es lo que quiere decir esa frase. Eso es para figuras retóricas. Y por último, pues los aspectos ya generales. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito de la lectura? ¿Y qué tipo de discurso es? Y ya la última pregunta, pero esa ya es la última, si el texto les gustó o no y por qué, y qué le cambiaría.
¿Ok? Entonces, cualquier cosa levanten manita, pero yo voy a empezar con el equipo 7 y de ahí me voy 7, 8 y luego me voy 1, 2, 3 y etcétera. Ahorita nos vemos.